Buenas noches, estudiantes. Este es un video que hago para los estudiantes de física, de introducción a la ciencia, como una clase complementaria de ayuda para preparar su prueba. Voy a compartir pantalla. Voy a compartirles dos ejercicios que supongo que a estas alturas, ya con el estudio que han tenido, podrán enfrentar dos de los ejercicios que vamos a ver a continuación. Eh, Si ustedes recuerdan, la última clase habíamos estudiado con más profundidad los gráficos XT y VT. También yo les mencioné que en el gráfico VT, velocidad, tiempo, se podía extraer mucha información. Y una de ellas es que uno puede calcular el área bajo la curva de este gráfico, que viene a representar la distancia recorrida por el cuerpo que estemos estudiando, ¿no? Un auto, un atleta, una mosca, lo que sea que estamos estudiando, ¿no? Entonces, les quiero complementar, como ya dije, en esta clase, dos problemas que yo creo que ya están suficientemente maduros. Ustedes ya me imagino que habrán repasado la materia, ¿cierto?, en las clases que vimos. Así que les quiero mostrar este problema, que se trata de determinar cuál es la distancia de frenado de un vehículo, ¿sí? ¿Qué es lo que es la distancia de frenado? Es la distancia que, que recorre, ¿cierto?, un vehículo que va frenando, ¿no? Durante algún tiempo este vehículo va con velocidad constante, ¿cierto? Y de repente el piloto, el chofer, digo, acciona digamos, el pedal del freno, y este vehículo comienza a frenar durante un cierto tiempo hasta que se detiene completamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta distancia alcanza a recorrer ese vehículo sometido a una aceleración negativa, ¿cierto? Porque si te va frenando, sabemos que la aceleración es negativa. Si es que definimos el eje X positivo hacia la derecha, entonces la aceleración apunta hacia la izquierda, y por esa razón decimos que es negativa. Entonces, ¿cuánta distancia alcanzaría a recorrer esta persona? Entonces, aquí en esta imagen que usted puede ver, presentan, ¿cierto?, el gráfico velocidad, y las unidades, velocidad-tiempo, ¿no?, para este vehículo. Entonces, como podemos ver en el gráfico tiene un segmento paralelo al eje T, ¿sí?, la curva. Acuérdense que los matemáticos le llaman curva a todo, incluso a las líneas rectas le llaman curva, así que no se sorprenda si yo a esto le llamo curva y a esto también. Entonces, entre 0, fíjese, y 0,5 segundos, ¿sí?, la velocidad, ¿cierto?, se mantuvo constante. O sea, se mantuvo constante igual a 14 metros por segundo. Constante, 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 constante. ¿Ya? O sea, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Hasta aquí llega al momento de 0,5 segundos y entonces acciona los frenos. Entonces, por supuesto, el móvil sigue avanzando hacia la derecha, pero fíjese que ahora la velocidad comienza a decrecer, 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 hasta llegar a cero, hasta que se detiene el móvil completamente. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuánta distancia habrá recorrido en total esta persona? Incluyendo la distancia que recorrió durante el intervalo de tiempo en el que la velocidad fue constante, en total. Desde 0 hasta acá, que este tiempo aún no lo hemos determinado. No sabemos cuál es, tenemos que hacerlo. Lo que sí sabemos es que la aceleración tiene este valor. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? La idea, como yo les había dicho muchas veces en las clases, evitar calcular a través de fórmulas. Aquí vamos a usar algunas muy simples, ¿ya?, muy sencillas.
así que cae dentro de nuestra, digamos, de nuestra expectativa de este curso, ¿ya? La mayor información que vamos a sacar no va a ser desde ecuaciones, va a ser desde el gráfico. Voy a ocupar algunas ecuaciones, pero muy sencillas que voy a explicar. ¿Bien? Ya. Entonces, lo primero que uno tiene que dilucidar acá es que este tiempo en el cual la velocidad es cero, no lo conocemos, ¿no? Sabemos que está un poquitín más allá de 2.5 segundos, pero no tenemos idea de cuánto es. Entonces tenemos que determinarlo, ¿no? Es una incógnita, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Conocemos la aceleración, conocemos la velocidad en t igual a 0, ¿cierto? Que es 14 metros por segundo, y también resulta ser la velocidad justo antes de comenzar a acelerar, ¿sí? Justo antes de comenzar a acelerar, ¿no? Entonces, este movimiento se puede entender como componiéndose de dos partes. Una parte con velocidad constante, que sería este rectangulito, ¿no? Imaginario aquí. Por eso que esta línea tachada, ¿no? Y una parte que fue con aceleración negativa, o sea, esta, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo yo, por qué yo digo una cajita de fósforo aquí, un rectangulito, y acá digo un rectángulo? Porque, acuérdense ustedes, a mí me están preguntando por la distancia recorrida, y aprendimos en la última clase que la distancia recorrida corresponde al área bajo la curva, ¿sí? Al área bajo la curva en un gráfico BT, solo en un gráfico BT. Voy a colocar aquí mi lápiz para poder escribir sobre el dibujo, ¿no? Ahí está. Aquí. Queda esa barrita. Entonces aquí coloco. Ahí está. Entonces esta barrita. Está muy chiquitita. Está. ¿Cómo le va a cambiar el color? Porque ahí está. Ahí tiene un color. Ya. Entonces, como les decía, el área bajo la curva corresponde a la distancia recorrida. Entonces, aquí tenemos dos áreas que se están sumando, están pegadas, ¿no? Son dos áreas pegadas. Tenemos esta área, el área del rectangulito, ¿cierto? Tipo caja de fósforo. Esta área que estoy achurando aquí es el área bajo la curva, solamente de esa parte. Y tenemos esta otra área, que es el área bajo la curva en el caso de el movimiento acelerado, ¿no? Por lo tanto, la distancia total recorrida va a ser la suma de estas dos áreas. El área del rectangulito más el área del triángulo rectángulo en este caso. Ustedes ya saben que el área de esta cajita de fósforo, ¿cierto? De un rectángulo, ¿cierto? Es la multiplicación de la base por la altura, así de simple. Y en el caso de un triángulo rectángulo como este, el área también es muy fácil de calcular. Simplemente multiplicas la base, que aún no sabemos cuánto vale, insisto, porque no conozco este punto, voy a tener que calcularlo. Multiplico por la altura y divido por 2. ¿Sí? Divido por 2. El área de un rectángulo, de un triángulo rectángulo, perdón, es su base por la altura dividido por 2. Entonces, si yo logro calcular estas áreas por separado y luego las sumo, tendría la distancia total recorrida. Por ejemplo, en el primer caso, ya, del área del rectángulo, voy a borrar aquí. Es muy simple. Es muy simple. Aquí, bueno, aquí está lo que yo decía, ¿no? A1 y A2 son áreas distintas que se pueden sumar. Entonces, fíjese que el rectángulo A1, ¿cierto? Visto como aparte aquí, que corresponde al movimiento uniforme, con velocidad constante,
tiene una base geométrica, ¿cierto?, de 0,5 segundos, que es el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Acuérdense que este eje rotula los tiempos. Por lo tanto, a lo que yo llamo una base, aquí como al estilo de geometría, es en el fondo este intervalo de tiempo, ¿sí? En este caso son 0,5 segundos. Y su altura es, por supuesto, esta altura física, que en este gráfico está dado por, que está rotulando, ¿cierto?, la velocidad. Entonces, fíjese que si usted multiplica esto, ponga atención en las unidades aquí, si usted multiplica el alto por el ancho, o el ancho por el alto, da lo mismo, ¿cierto?, usted obtiene la distancia recorrida que vamos a llamar de 1, digamos, porque de la 1, del área 1, llamémosle de 1. Si multiplica el alto por el ancho, te queda 7 metros. Y note las unidades, ¿ya? Note muy bien que si usted multiplica un metro partido por segundo, se te cancelan los segundos. Y te queda metro, ¿sí? Si yo multiplico metro partido por segundo, acuérdese de la aniquilación de las unidades, te queda metro, ¿sí? Es una distancia recorrida, ¿sí? O sea que el móvil, durante los primeros 0,5 segundos, que fue a velocidad constante, alcanzó a recorrer 7 metros, ¿sí?, a esa velocidad. ¿Bien? Ya, entonces el caso azul está resuelto, ¿ya? Ahora tenemos que encontrar el área A2, ¿sí? Entonces, fíjese que el área A2, como ya dijimos, es un triángulo rectángulo y por lo tanto tenemos que calcular la base por la altura dividido por 2. Esa es la fórmula, ¿no? La altura la conocemos, está clara. Son 14 metros partido por segundo. La pregunta es cuánto vale esto, cuánto vale la base, ¿no? ¿Cuánto vale la base? Y eso no lo sé, porque no es 2,5. Falta ese cachito, ¿sí? Entonces, yo necesito encontrar ese punto. ¿Bien? Necesito encontrar ese punto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, eso es lo que les quería explicar, que tengo ya. Si uno nota aquí, la aceleración que nos dan es una constante. Cuando la aceleración es constante, entonces hay una fórmula muy, muy simple que relaciona la velocidad con la aceleración y con el tiempo, dejando aparte la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial ya la sabemos, ese caso lo tratamos aparte. Nosotros estamos solamente estudiando el movimiento desde aquí hasta acá, ¿sí? O sea, en otras palabras, desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿ya? En ese caso, yo puedo hacer uso de esta ecuación. Ustedes ven que es muy simple, ¿ya? Y si tomo en cuenta la velocidad inicial, ¿cierto?, tendría que agregarle aquí la velocidad inicial acá, ¿no? ¿Cierto? Ahí. Ahora, una cosa importante, esta ecuación, así como está, no sabe del signo de la aceleración, ¿sí? O sea, tú tienes que decirle a la ecuación que la aceleración es negativa, porque eso lo sabes tú, no lo sabe la ecuación. Por lo tanto, la ecuación que te queda aquí sería esta. Sería esta. Esa, ¿sí? Simplemente puse el A negativo, nada más que eso. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿cómo usaré esa ecuación para... Piense unos minutos para poder encontrar esto. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? ¿No? ¿Cómo lo haríamos? ¿Sí? ¿Ya? Unos segundos para pensar. Unos segundos para pensar. ¿Sí? Ya. Usando esta ecuación, ¿cómo encontraré? ¿Se acuerdan cuando en una clase yo les comenté acerca de la ecuación de la recta? ¿Sí? Esto que está acá es una ecuación de la recta, ¿sí? Esto es la ecuación de la recta en este caso. Entonces, este punto es el punto donde b vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, si yo hago 0 esto aquí,
si esta v la hago 0, obtengo v0 es igual a t. ¿Sí? Porque esto es 0, y esto lo paso para acá. Fíjate. Entonces, este tiempo especial, que le voy a llamar, no sé, t estrella, no es cualquier tiempo, es un tiempo especial, es un tiempo para el cual esto es 0, o sea, este punto en el fondo, ¿no? Entonces, este tiempo no es otra cosa que la velocidad inicial, que ya la conozco, es 14, es la velocidad inicial, o sea, la velocidad justo antes de que el freno se presionara, ¿no? V0 partido por la aceleración. ¿Ya? Entonces, este es el siguiente paso que hago yo aquí. ¿Sí? Esto que está acá, esta distancia, que es lo que yo estoy calculando aquí, ¿no? Le voy a llamar T2. ¿Sí? Porque estoy en el área 2, así que le voy a llamar T2. Entonces, fíjese aquí, T2 es V0 partido por A2, donde A2 es A nomás. Fíjese que aquí es lo mismo que tenemos acá. V0 partido por A, y V0 partido por A. Aquí le llamé A2 nomás, pero es esta. ¿Ya? Le llamé A2. Entonces, mire que aquí, donde tengo el lápiz, aquí. Este es A2. ¿Bien? Da lo mismo como le llame. Sabemos que tiene ese valor, ¿no? Ahora, note que aquí he colocado el valor positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ya dije que la aceleración es negativa, lo dije acá. No lo voy a decir dos veces. ¿Ya? Aquí yo ya dije que la aceleración es negativa. Por lo tanto, aquí tiene que ser positiva, ¿no? Y ya dije que es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, me da este valor. 2.33 segundos. ¿Sí? 2.33 segundos. O sea, esa es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Pero ojo, no se vayan a confundir. Porque 2.33 uno dice, bueno, entonces está antes aquí del 2,5. No, pues lo que pasa es que hay que sumarle estos 0,5. ¿Sí? O sea, la distancia T2 que yo acabo de calcular es este segmento. Por lo tanto, más los 0,5, este punto son 2.83, ¿no? Que serían los 2.33 más 0,5. ¿Sí? Entonces, finalmente, este punto es 2.83. ¿Sí? Pero a mí no me interesa en realidad cuál es este punto. Lo que a mí me interesa es este intervalo, porque este es la base del triángulo rectángulo que me sirve para calcular el área. ¿Sí? Y ese es 2.33. ¿De acuerdo? Así que, vamos a la siguiente. ¿Sí? Bueno, entonces ahora podemos calcular el área 2 simplemente multiplicando el alto por la base y dividiendo por 2. Ahí está, el alto es 14. La base acabo de calcularlo, 2.33. Se me va lo segundo, igual que antes. Aquí está dividido por 2, ojo. Y obtengo 16.33. Esa sería el área amarilla que representa la distancia recorrida solamente desde t igual a 0,5 hasta el 2.83. ¿Sí? 2.833. ¿Sí? Entonces, el área total recorrida es la suma del área azul más el área amarilla, ¿cierto? Y entonces tendríamos simplemente que sumar, ¿cierto? El área de esta más esta otra área, ¿sí? Entonces finalmente la distancia recorrida son esta suma que nos da 23.33 metros, ¿ya? Esa sería la distancia total recorrida, tomando en cuenta el movimiento con velocidad constante y el acelerado. Bien, les paso el dato. Si usted ve en el apunte, este problema está resuelto en el apunte, está como un ejemplo, en el apunte de cinemática que yo le subí al Moodle hace tiempo. El autor le da 16 porque él en la fracción no considera el 0.33. Probablemente por un asunto de cifra significativa o algo así, pero este es el resultado exacto. ¿Sí? ¿Ya? Así que se los dejo para que vayan, digamos, decidí esperar para que tuvieran un poco, maduraran un poco los asuntos de los gráficos para recién poder entender cabalmente este problema. ¿Ya? Vale, volvemos. Vamos al último problemita que es bien cortito. También tiene que ver con gráficos. ¿Ya? Fíjese, acá nos dan un gráfico, no hay nada que calcular, simplemente un gráfico BT, ¿no? Gráfico BT, ¿cierto? Y con dos curvas que corresponden a los automóviles A y B,
Entonces nos hace la siguiente pregunta. Compare cómo son las aceleraciones promedio, ¿ya?, entre t igual a 0 y t igual a 10 segundos. ¿Cómo son? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que recordar que lo que era la aceleración promedio. La aceleración promedio es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el intervalo de tiempo que ha transcurrido entre esas dos velocidades. O sea, lo que pasó entre medio no se sabe, ¿sí? O sea, entre medio, por ejemplo, el móvil A pudo haber acelerado, luego pudo haber frenado, da lo mismo lo que hizo entre A y B, nadie sabe. Lo mismo para el móvil B. Lo único que importa es cuál es la velocidad final y cuál es la velocidad inicial y el tiempo transcurrido. Y eso es todo. Por lo tanto, si yo miro el gráfico aquí, ¿cierto?, veo que ambas curvas, ¿cierto?, parten en cero. O sea que cuando t igual a 0, ambas curvas valen 0. O sea, ambas velocidades son 0. Y cuando el tiempo vale 10 segundos, ambas velocidades son 100 kilómetros hora. ¿Sí? O sea, lo que pasó entre medio es distinto, claro, porque claramente las curvas aquí son distintas. Pero las velocidades finales 100 e iniciales 0 son las mismas para ambos. Por lo tanto, la aceleración promedio para ambos es la misma. ¿Sí? ¿Será lo mismo para la aceleración instantánea? ¿Será lo mismo? No. A ver, si usted recuerda, la aceleración representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un gráfico VT. ¿Sí? ¿Ya? Voy a hacer un recuerdo aquí. Tengamos un gráfico VT aquí. ¿Ya? Tenemos un gráfico VT. Acuérdese que yo le enseñé que si yo, por ejemplo, tenía, no sé, una curva así, la pendiente de esta recta, a la recta, que en este caso es una línea recta, así que es la pendiente constante, representa la aceleración, que en este caso es positiva, ¿no?, porque está inclinada hacia acá, está inclinada hacia la derecha, ¿no? Si estuviera inclinada hacia la izquierda, por ejemplo, sería una aceleración negativa y constante, igual que arriba, ¿sí? Negativa y constante. La pendiente de ese ángulo, ¿no? Ya. Pero fíjense acá, fíjense acá. Esto no es una línea recta, ¿no? Es una línea, digamos, que se curva de tal manera que terminan acá, terminan juntas. Pero lo que pasa entre medio es distinto. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, me pongo aquí y imagino la recta tangente, ¿cierto?, en ese punto, y en el mismo punto, más o menos, ligeramente diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en un punto acá? ¿Qué pasa con el móvil A en este punto? Tiene una recta tangente más o menos distinta aquí, ¿no? ¿Ya? De hecho, uno puede sacar en general la conclusión de que el móvil A, más o menos, en los primeros 4,5 segundos, quizás hasta un poquito 5, la curva de arriba, fíjese que la curva de arriba en general tiene una pendiente más empinada, ¿sí? Vale decir, si yo saco una recta tangente aquí, como esta, por ejemplo, ¿ya?, y recta tangente, y le saco su ángulo aquí, le saco su pendiente, me daría un valor mayor a esta, por ejemplo, a la del B. ¿Sí? Entonces, más o menos los primeros 4 segundos, uno podría decir 4,5 más o menos, esto es aproximado, esto no es exacto, uno podría decir que la aceleración instantánea, vale decir, en cada punto, ya no es promedio, ¿sí?, es mayor que en el móvil A que el móvil B, en el móvil A que en el móvil B. Pero, ¿qué empieza a ocurrir? Que la curva de A medida que se acerca al final, a los 10 segundos, la pendiente de la recta tangente se va como aplanando, se va como haciendo, primero era así, después como así, ¿cierto? Después como se va acercando al eje X, o sea, el ángulo va muriendo, va haciéndose cero, ¿sí? O casi cero, casi cero. Y esta, fíjese que esta, primero parte con una pendiente menor a esta, pero después empieza a empinarse más. O sea que el auto B empieza como de aquí, empieza como a empinarse un poquito más, empieza a empinarse un poquito más, de tal manera que en 10 segundos
ambas coinciden. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es más o menos lo que yo puedo decir desde el gráfico, ¿no? Ok, y ahora, las distancias recorridas. Fíjense lo interesante de esto. Vamos atrás. Habíamos dicho que el área de la curva, bajo la curva, digo, en un gráfico VT, representa la distancia recorrida. Por lo tanto, supongamos que yo quiero calcular la distancia recorrida del móvil A solamente. Entonces, el área bajo la curva del móvil A, como si el otro no existiera, sería esta área que yo estoy achurando aquí, ¿cierto? Incluida esta área que estoy achurando acá. Bueno, obviamente, por ahora ustedes no tienen recursos matemáticos como para calcular esta área, porque ustedes solamente saben calcular áreas de rectángulo, áreas de triángulo, áreas de círculo, uy, me fui al chancho aquí. Áreas de círculo, áreas de, qué sé yo, de elipses quizá, etcétera, ¿ya? Y cilindros, ¿ya? Conos, que tal vez algunos se acordarán, ¿ya? Pero no una cosa como esta, fíjese que esta área es como una cosa rara, no es un cuarto de circunferencia, no, es una cosa rara, ¿sí? Pero supongamos que, de hecho ustedes van a aprender con las técnicas de cálculo diferencial e integral, ustedes van a poder integrar lo que sea, y van a poder calcular el área de lo que se les ocurra, ¿ya? Así que eso no es un problema. Lo importante aquí es lo conceptual. Esta área amarilla, si yo pudiera calcularla, ese valor que me va a dar del área va a representar el área, va a representar la distancia total recorrida del móvil A. Y, por supuesto, podemos hacer lo propio para, a ver si puedo cambiar de color aquí, a ver. A ver si, aquí está, bueno, que cambié de color a rojo. Y si hacemos lo propio para el móvil B, tendría que calcular esta área bajo la curva. ¿Sí? Tendría que darme el trabajo de hacerlo, insisto, esto se puede hacer con integrales, pero más adelante usted va a poder hacerlo en física 1, ¿sí? Cuando ya hayan visto las técnicas de cálculo diferencial básicas. Entonces, claramente, el móvil A barre un área bajo la curva, bajo su curva, mayor que la del móvil B. Por lo tanto, es lógico esperar de que el móvil A alcance a recorrer una distancia mayor que la del móvil B. ¿Sí? No, ligeramente mayor. Y de hecho, esa área está, a ver si lo... Ahí, ahí. Borrar para que se vea. Voy a borrar aquí todo lo que escribí para que se vea lo que está ahí achura. Eso. ¿Ven? Esa área entre las curvas, fíjese, la diferencia de áreas, esta es la diferencia, ¿no? Porque si el área bajo la curva del móvil A le resto el área bajo la curva del móvil B, me va a quedar esa, que es el área entre las curvas, ¿no? Esa sería esa área representaría la diferencia de áreas, distancias recorridas, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, esos son todos los ejercicios que quería, es solamente dos ejercicios cortitos que quería complementarles para que se vayan más o menos complementando el estudio. Les voy a subir esta diapositiva, creo que se la voy a subir voy a ver si la subo, pero si no, no importa, el video aquí está grabado y para que vayan practicando, ¿bien? Esa solamente era mi intención, así que les deseo una buena noche y ojalá que les vaya bien en la prueba. Cualquier duda, a mi correo. Hasta luego.